Si hay algo que hemos aprendido con películas como Phoenix Forgotten o por ejemplo, por el solo hecho de vivir aquí en Latam, es que cuando el gobierno evita hablar de algún tema es por algo súper turbio que esconde detrás. Y eso es precisamente lo que le pasa a los australianos de El Túnel, una película donde se cancela un proyecto en unos túneles sin dar ninguna explicación o razón, lo que hace que una periodista arrastre a todo su equipo hacia esos túneles para descubrir la verdad, terminando con este grupo. La verdad, ¿para qué te voy a contar cómo termina si te estaría cagando toda la película y matando el misterio? Así que, mejor descúbrelo con el video de hoy. Esto es el resumen y casi explicación de The Tunnel, o en español, obviamente es El Túnel. Dependiendo de la película que veas, compres o rentes legalmente 100% siguiendo todas las reglas del multiverso, tendrás o no un inicio extra. En la versión extendida, por decirlo así, la película empieza con un registro de una llamada de emergencia donde una mujer pide ayuda gritando cosas como ¡Mi amigo se muere! O ¡Estamos en la estación! O también ¡Ayuda! ¡Viene tras nosotros! Un montón de cosas a las que la mujer que le contesta el teléfono responde con hola, ¿cuál es su emergencia? ¿En qué estación está? ¿Quién la sigue, señorita? hasta que la llamada se corta. Después de todo eso, no te voy a mentir. Para mí viene muchísimo relleno, nos ponen en contexto de la película tomándose mucho tiempo. Pero básicamente el gobierno por una crisis hídrica decidió realizar un proyecto que prometía usar y reciclar unas reservas subterráneas de agua, que estaban en un sistema de túneles por debajo de todo Sydney. Estos túneles funcionaron como refugios en la época de la guerra, pero actualmente, además de lagos completos en su interior, se convirtieron en el hogar de la gente que precisamente no tenía hogar y que vivía en las calles, quienes se refugiaban en los túneles para evitar el duro invierno de Sydney. ¿Todo bien hasta ahí? O bueno, no todo bien porque obviamente no es bueno que viva gente en unos túneles para evitar el frío invierno, pero ¿tú me entiendes? La cosa es que de un momento a otro, luego de desalojar a toda esa gente sin hogar de los túneles, el gobierno dio pie atrás en todo este proyecto y nunca explicó el porqué. De hecho, cuando eran preguntados acerca de esto, evadían dar respuestas. Bajo este contexto, entran los protagonistas de esta historia. Un equipo de un canal de noticias donde estaba Nat, la periodista, Pete, el productor, Steve, el camarógrafo y Tangles, que era sonidista. Nat estaba obsesionada con la noticia y descubrir la verdad detrás de todo lo sucedido, o qué había en los túneles. Por eso convenció al canal donde trabajaban de asignarle al equipo a este caso, aun cuando Steve, Pete y Tangles iban a hacer un viaje a China que les cancelaron en el último momento. Como parte de la investigación, Nat entrevista a un hombre que vivió en los túneles quien al ser consultado por lo que pasaba allá abajo, enloquece tratando de irse y luego sentándose a llorar. Muestra de que lo que sea que pasó abajo lo dejó traumado. Sin contar que según sabía Nat, había gente sin hogar que desapareció en los túneles y nunca más se supo de ellos. Una prueba o muestra de lo que ocurre es un video subido a YouTube donde unos jóvenes grafitean en los túneles pero un ruido los distrae, y cuando uno de ellos va a ver, este simplemente desaparece. Caput. Luego de todo eso, llega el día de ir a los túneles y recorrerlos, pero hay un gran importante pero. Nat le dice al resto que John, el jefe que tenían en el canal, está respaldando todo este trabajo, lo cual es completamente mentira. John no tiene idea de que Nat está llevando a todos a los túneles porque ella quiere cubrir una supuesta gran noticia y hacer su nombre en el medio del periodismo. Por eso no es de extrañar que cuando llegan a una estación que da hacia los túneles, un guardia los detiene y Nat le confiesa a sus compañeros que no tienen ningún permiso para ir. Les pide luego dinero para sobornar al guardia, pero este no acepta y los saca de ahí, aunque Nat no se da por vencida aún. Abriendo otra entrada a la fuerza, Nat y el resto se meten finalmente a los túneles y comienzan con un recorrido que, spoiler, va a terminar muy mal. Al principio la cosa no está mala, pero hay algunos problemas, como por ejemplo que el mapa que llevó Pete de los túneles estaba desactualizado y faltaban muchos túneles que había ahí abajo. El lugar es bastante perturbador porque, como dije, fue antes refugio en plena guerra, y por eso había salones como baños comunitarios, todos abandonados, y otros así, además de las habitaciones improvisadas de la gente sin hogar que vivió en los túneles. En un momento del recorrido, Nat se detiene a grabar algunas cosas, pero Tangles nota susurros que capta el micrófono, pensando que quizás son sus compañeros jodiéndolo. Pero cuando estos dicen estar en silencio, no se explican qué es ese ruido. Recordando que este lugar es un refugio de guerra, el grupo llega hasta una sala llamada Sala de la Campana, donde obviamente había una campana enorme que se sonaba cuando un ataque aéreo era inminente y que alertaba a todos los que estaban refugiados en los túneles. Tangles le pide a Nat tocarla para grabar el sonido, pero suena tan fuerte que satura todos los micrófonos,
Así que Tangles le pide al resto esperar y se va a otra habitación para tomar el sonido de un poco más lejos, dejándole a Steve los audífonos para que verifique que la grabación sea correcta. Pero cuando Nat vuelve a sonar la campana, Steve escucha gritos de Tangles y el cable del micrófono que se tira, desconectándolo y desapareciendo Tangles en la oscuridad del túnel. Sus compañeros van a ver qué onda Tangles, pero sin encontrarlo deciden volver por sus cosas para ir más adentro de los túneles, dándose cuenta al volver que todo lo que habían dejado en la sala de la campana había desaparecido. Pete decide salir de los túneles para pedir ayuda, pero Steve, que considera a Tangles como un hermano menor, no quiere dejar de buscar. Ambos tienen una gran discusión justo cuando escuchan un ruido y los siguen hasta una habitación donde tienen que abrir a la fuerza. Y dentro encuentran todas las paredes ensangrentadas, además de la linterna que Tangles tenía cuando desapareció. Una pésima señal. Peor es el asunto cuando Nat se fija en que su cámara que dejó en el piso para ayudar a abrir este cuarto se movió sola. Alguien la levantó y los grabó a ellos para luego dejarla de nuevo en el piso e irse, enfocándose por un segundo, pero lo cierto es que la imagen de esa cosa no se ve ni mierda. Todo está más borroso que las películas grabadas directamente del cine. Pete le hace ver a Steve que deben salir de los túneles por ayuda y al final este acepta. Medio perdidos por el mapa incompleto, recorre los túneles hasta que se encuentran al mismo guardia de la estación de trenes que Nat intentó sobornar, y le cuentan que alguien o algo atrapó a su amigo. Este guardia dicen que deben salir, este sitio está prohibido, pero hay algo lo atrapa y se lo lleva al oscurito. Todos corren aterrados hasta una habitación donde se refugian, notando Nat y Pete que Steve tiene una horrible herida en un brazo, la cual le aprietan con una prenda de ropa para detener o ralentar un poco en algo todo ese sangrado. Pete saca su mapa que como sabemos está desactualizado y fija una nueva ruta. Steve pregunta, ¿y si no es el camino correcto? A lo que Pete responde, entonces buscamos un cuarto que parezca seguro y esperamos allí. Esto último asumiendo que John se dará cuenta de que ellos no vuelven y si pasa mucho tiempo, enviará seguramente ayuda. Pero, nope. Nat revela que John no tiene ni idea de que están aquí abajo y que ella les mintió diciendo que le había avisado a John, solo para que ellos aceptaran venir aquí a los túneles porque realmente necesita una buena historia para impulsar su carrera de periodista. Al final, Nat es solo una egoísta obsesionada con hacer su nombre en todo este medio. Después de decirse un par de verdades a la cara, como que Pete le dice a Nat que jamás será una gran periodista, dándose cuenta que sobrevivir es lo más importante ahora, ellos siguen su camino hasta el lago que había dentro de sus túneles, encontrando allí al guardia que vimos antes, pero que aquí no tiene ojos y, a juzgar por su incapacidad de gritar, pareciera que le arrancaron la lengua. El tema es que la criatura que vive en los túneles se acerca a él y le quiebra el cuello matándolo. Y aprovechemos este momento para decir que la criatura es alguna forma medio humanoide y no se le escucha hablar nunca, solamente hace un ruido como La criatura ve al grupo y todos corren despavoridos a toda velocidad, hasta una rejilla donde ven algo de luz, pero Pete nota que la misma da hacia un túnel en el que hay una carretera, lo que significa que, por más que griten, nadie los va a escuchar porque lo único que pasa por allí son autos a toda velocidad. Nat entra en pánico gritando y el resto la trata de calmar porque cada grito atrae más a la criatura hacia ellos. Nat entra en razón y además pide perdón por haberlos traído hasta aquí, mientras que Pete le pide perdón a ella por decirle que jamás sería una gran periodista y todo eso. Siguiendo el camino encuentran un tipo ducto por el cual primero pasa Steve, a él le sigue Nat y cuando es el turno de Pete, la criatura lo atrapa pero algo sucede. Steve apunta con su luz y notan que la criatura se va dándose cuenta de que, por alguna razón, se esconde o evita exponerse a las luces. Esto les ayuda a darse cuenta de que deben mantener iluminación a como dé lugar alrededor de ellos, así que avanzan así por un camino que da a un cuarto que parece no tener salida. Los chicos piensan que están bien jodidos, pero Nat nota una pared que parece haberse derrumbado y, moviendo algunos escombros, encuentra una salida por la que cruzan. El grupo parece acabar llegando a la guarida de la criatura, mal destino, un lugar donde hay botellas, muchos rastros de sangre, otros objetos más, pero quizás lo más perturbador de todo es que hay ojos que parecen ser trofeos que la criatura le arranca a sus víctimas. La batería se agota en el peor momento y el grupo debe cambiarla. Esto la criatura lo aprovecha para atacar haciendo que el grupo se separe y veamos que Nat, que queda sola, sea atacada por esta cosa en la oscuridad. Pete y Steve escuchan los gritos de su compañera y los siguen para salvarla, viéndose que la cámara de Nat enfoca cómo la criatura la mete al lago igual que como hizo con el guardia. Pero antes de que Nat corra el mismo destino que ese pobre diablo, entran Steve y Pete quienes se enfrentan a la criatura. Nat es liberada y Steve la ayuda a caminar para salir de ahí, pero Pete no viene con ellos. Nat dice que no pueden dejarlo, pero Steve dice que tienen que ponerla a salvo a ella. Los dos caminan escuchando los gritos de Pete cada vez más lejos hasta que salen a otro túnel mucho más amplio, similar a aquel por donde habían entrado.
Cuando se están yendo, Pete les grita haciéndolos ver que también logró salir. Steve lo ayuda y ahora sí los tres escapan, llegando a una estación de trenes con luz y gente. Civilización. Pete cae al piso y Nat, fuera de control, grita pidiendo ayuda. Una mujer random le pasa su teléfono y Nat llama a emergencias, siendo esta llamada la que escuchamos al inicio de la película, y en donde en realidad no pasa un carajo. La llamada se corta y Nat nota que su enfrentamiento con la criatura dejó a Pete tan herido que se murió allí mismo. Steve dice en la entrevista donde cuentan toda esa historia que se confió al ver gente, luces y todo eso, y pensó que Pete estaría bien. Pero si hubiese sabido que estaba tan herido, habría hecho más por tratar de ayudarlo. En conclusión, Nat y Steve vieron luz y gente y se confiaron. Pete murió ahí mismo y Nat estaba en shock. Yo pensé, de hecho, cuando escuché la llamada al inicio cortarse así tan rápidamente, que se había cortado porque la criatura los atacó o algo brutal sucedió súper impresionante. Pero no. Y si lo digo algo así con un tono de voz medio enojado es porque personalmente me decepcionó bastante este final. Antes de que termine la película, porque sí, así termina la película, hay un texto en pantalla que cuenta más sobre cómo terminó todo. Pete fue declarado muerto a las 7:37 de ese 21 de octubre de 2007. El reporte forense concluyó que murió por sangrado interno severo. Nat renunció a su trabajo después de esa noche y nunca más se dedicó a trabajar como periodista. Steve sigue trabajando como camarógrafo de noticias y de Tangles nunca se supo más, y su paradero sigue siendo desconocido, aunque su familia todavía busca respuestas. La investigación policial sobre todo este caso fue cerrada debido a evidencia contradictoria, y a pesar de que los realizadores de esta película trataron de entrevistar a alguien de la policía o del gobierno, nadie de ningún bando de esos aceptó esto, recordando que esta película es un falso documental, y así es como nos la venden. De esa forma termina The Tunnel sin nunca jamás una explicación de qué era la criatura de los túneles, a la que eso sí en los créditos se nombra como The Stalker, algo así como el acosador. Todo lo que pueda decir yo entonces, más que respuestas, serían hipótesis, pero a juzgar por lo que muestra la película misma, vimos que la criatura es un humanoide, tiene super fuerza y velocidad, lo que se nota por cómo captura al guardia y luego lo mata. También tiene características salvajes, recolectando ojos como trofeos y guardándolos en su guarida, cosa que de hecho algunas especies de animales hacen, lo cual lo sé porque he visto mucho Discovery Channel. Esta criatura es inteligente porque al momento de cazar al grupo, Steve dice que parecía un león cazando una manada de animales, buscando separarlos para enfrentarlos de a uno y así tener más éxito, lo que se nota cuando aprovecha que Tangles se separa o cuando aleja a Nat del resto. Sin contar que su inteligencia le permite manipular la cámara de los chicos grabándolos a ellos mismos, haciendo zoom y otras cosas así que un animal todo salvaje dudo que pueda hacer. Su miedo a la luz podría entenderse porque esta criatura ha vivido muchísimo tiempo en los túneles, lugar completamente oscuro y la luz podría afectar terriblemente sus ojos, de ahí que no se exponga a ella. Con todo eso en mente y sumando el antecedente de que la criatura parece llevar ropa, unas prendas medio negras, podríamos asumir que es una especie de humano, pero ¿de qué origen? No sabría exactamente, pero como los túneles están ahí desde la época de la guerra, quizás es un humano que sufrió de experimentos a modo de tortura y esto lo hizo mutar o algo así. Alguna exposición a radioactividad más vivir encerrado en los túneles quizás pudieron causar como resultado esa cosa. El asunto es que tratando de iniciar el proyecto de reciclaje y uso de reservas de agua subterránea, el gobierno australiano descubrió esto y paralizó todo sin decir ni una sola palabra, para no explicar qué carajos había ahí abajo, y obviamente también no causaron pánico terrible en toda la ciudadanía. Lo que además es la razón de que mucha gente sin hogar de los túneles se pierda y por eso sobrevivientes como el que entrevistan en la película se mostraba tan traumatizado. Finalizamos así un nuevo video, muchísimas gracias por haberlo visto y si te gustó, déjame tu like, suscríbete y activa las notificaciones. No te olvides seguir mis redes sociales donde subo todos los días datos, noticias y toda la actualidad del cine y las series de terror. Considera también unirte a los miembros del canal que tienen acceso siempre anticipado a todos los nuevos videos que voy subiendo y decirme en comentarios qué otros videos te gustaría ver. Un abrazo y nos vemos en la próxima.